Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Y hoy vamos a seguir trabajando lo que es la cuenta del Homer. Vamos a trabajar esa parte que son los 49 días antes de llegar a Shavuot o Pentecostés, que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando trabajamos esta cuenta, estamos trabajando para elevarnos espiritualmente. ¿Cómo así que elevarnos? Cuando digo elevarnos no es despistarnos, no es desconectarnos, es crecer, porque hay dos maneras de tomar el término. Elevarme es despistarme y dejar pasar. Y elevarme o crecer, o sea, ir a otro peldaño. Tenemos que identificar eso y estamos en esa cuenta personal de cada uno de nosotros, donde cada uno de nosotros debe trabajar en su interior. Lo que Dios pretende en el ser humano es que nosotros trabajemos en nuestro interior. Es lo más grande para Dios, es eso. Y hay algo que hemos hablado mucho y es ser antes de hacer. Entonces, no al contrario, hacer antes de ser. No, por eso nos llama a esta cuenta donde nosotros empezamos a trabajar lo animal, lo terrenal en nosotros, la cuenta del Homer, la cuenta de cebada, que son 49 días, que se ofrece, representa lo animal, lo terrenal, lo que nos separa de poder tener una verdadera vida espiritual con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a eso animal, nos hemos acostumbrado a eso caído y creemos que vamos muy bien espiritualmente. Todo esto es un autoexamen que nosotros nos hacemos y empezamos a reflexionar verdaderamente en qué nivel espiritual estamos, en qué nivel de fe, en qué nivel de comunión, en qué nivel de muerte espiritual, en qué nivel estamos de relación con Dios, en qué nivel vamos, y nos recuerda que siempre, todos los días, esta cuenta nos recuerda que todos los días tenemos una batalla con el pecado, una batalla con esa parte animal que quiere siempre imponerse a esa parte espiritual. Nos recuerda que esa parte animal siempre en nosotros se va a levantar para que nosotros no vayamos y cumplamos el propósito de Dios a su cabalidad. Y una de esas cosas, cuando el pueblo sale, Dios empieza a trabajar en el pueblo cuando salen de Egipto 50 días para llegar al monte Sinaí y recibir lo que es la palabra de Dios en el monte que se llama Matán Toratenu, la entrega de la Torá. Y cuando se fue a entregar la Torá, no estuvo exenta de problemas, o sea, esa parte animal. El pueblo hizo un becerro de oro, y cuando bajó Moisés dijo, bueno, ¿quién está de parte de todo el que esté de parte de Dios? Venga hacia mí. Y los levitas se abrieron paso y mataron 3,000 hombres. Murieron 3,000 hombres antes de recibir la Torá. Y en Shavuot vino el Espíritu Santo y se vivificaron 3,000 hombres. En la primera predica se convierten 3,000 hombres con Pedro. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en el camino van a haber estorbos. Van a haber estorbos para que nosotros vayamos a encontrarnos con nuestro Dios en ese encuentro personal y único que hay para cada uno de nosotros. Todos los encuentros con Dios son únicos, no hay dos iguales. Mire el llamado de Moisés, no hubo otro como él. El llamado de Josué, no hubo otro como él. El llamado de Abraham. Y tenemos que entender que hay un punto donde Dios se va a revelar a nuestras vidas y nos vamos a conectar y vamos a subir a ese monte, a ese Sinaí, donde va a caer la presencia de Dios, o a ese aposento alto, donde vamos a experimentar una llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero para que eso ocurra, siempre van a haber muchos estorbos. Tenemos que tener claro eso, y es que en lo espiritual siempre van a haber estorbos para que podamos recibir. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Cuando se le habla mucho a los creyentes de eso, de que hay batalla, guerra, estorbo, pues les da miedo. Dice, no, pero ¿cómo así? Y la misma palabra lo ratifica, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. O sea, no está diciendo van a tener batalla, pero al final van a ser victoriosos. En este recorrido, este camino, dice que cuando el pueblo salía de Egipto, imagínense uno bien traumatizado de salir de allá, tanto tiempo estar esclavo,
y ellos no eran guerreros ni nada, porque eran unos esclavos que nunca habían peleado con nadie ni nada, y salen y se les presenta el primer enemigo, y ese enemigo, pues tuvieron otras cosas ahí que después los miraremos, pero un enemigo que le sale para atacarlo y se llama Amalek. Mire lo que dice Deuteronomio 25, perdón, Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando saliste de Egipto, y de cómo te salió el encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, Yahweh, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad, para que la poseas, y borrarás la memoria de Amalek del cielo, no lo olvides. Y en otras versiones dice que tendrás guerra con Amalek de generación en generación, o sea, es un espíritu. Acá estábamos hablando geográficamente de un pueblo que odiaba al pueblo de Dios. Y se dio cuenta, porque en la antigüedad se corría la voz de un pueblo a otro, ¿cierto? ¿Cómo se corría? Una persona iba viajando y dice, uy, por allá viene una gente de viaje, salieron de Egipto y mejor dicho quebraron todo eso ya no quedó fue nada, muñeco con cabeza, salieron de allá, el mar rojo se abrió en dos, está cayendo maná del cielo, pero son unos esclavos. Y dijo Amalek, ¿qué? Esclavos, wow. Nosotros somos expertos en la brujería. Amalek era experto en la brujería porque no se sabía. Cuando iban a pelear con Amalek, Dios le dice a Josué que lleve hombres diestros, o sea, para pelear, o sea, que pudieran discernir a Amalek, porque Amalek tenía algo y era tan grande la brujería de Amalek, que Amalek se podía convertir en un caballo. Imagina uno cuando identifica un caballo. O sea, tenía un poder de brujería muy alto que se podía transformar en cualquier cosa. O sea, tenían que ser hombres con mucho discernimiento. Ahora, no eran guerreros, pero el Espíritu Santo de Dios vino y los capacitó para dar esa pelea con Amalek. Y dice que vino por las espaldas, o sea, que cuando nosotros queremos ir a otro nivel, Él va a querer venir a disfrazarse. Se disfraza de cualquier cosa para que no lo discernamos, para desbaratarnos. Dice que te vino y te desbarató la retaguardia, o sea, por detrás. Porque el pueblo estaba enfocado en ir hacia adelante. Y dice que atacó a los niños, a los ancianos, a los débiles. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando estamos en la prueba, porque ¿cuál es la finalidad de todo esto? Debilitarnos para podernos pegar una estocada contundente a nosotros y podernos destruir y no llegar. ¿Cuál era el propósito de Amalek? Ponerse en medio para que el pueblo no llegara al Sinaí, porque si el pueblo llegaba al Sinaí, Dios iba a hacer un pacto con ellos, o sea, se iba a casar con ellos, se iba a comprometer por todas las generaciones, hasta que el Mesías vuelva y establezca su reino milenial. Tremendo eso, o sea, como quien dice, venía una bendición muy grande. Siempre tenemos que entender y discernir que cuando viene una bendición muy grande, Amalek se presenta. ¿Y Amalek qué quiere hacer? Desbaratar nuestra vasija, o sea, quebrar la vasija para que no recibamos la revelación y no podamos estar bajo el pacto de la sangre, que ya estamos. Y dice Apocalipsis 12:11 que nosotros por medio de la sangre del Cordero le hemos vencido a Satanás. Él no quiere que lleguemos a esa cubierta, porque cuando el monte llegó al pie del cuando el pueblo llegó al pie del monte, se posó la presencia de Dios y la voz la escuchó el pueblo. Y cuando todo el pueblo escucha la voz, es que ahí es donde ya se empieza a hacer un pacto con Dios tremendo, toda la nación, porque el pueblo había visto la manifestación, el pueblo había visto los milagros, pero el que escuchaba era la voz, ¿quién? Moisés y Aarón, pero ahora el pueblo la iba a escuchar. Entonces el diablo no quiere, o Amalek, que representa sus espíritus y todo lo que nos estorba en el camino, no quiere que lleguemos a ese lugar donde va a haber pacto. ¿Dónde hay pacto? Cuando hay un encuentro con Dios,
cuando hay un encuentro sobrenatural con Dios, como le pasó a Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, haré de ti una nación grande, escuchó la voz y vino pacto sobre él. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la voz de Dios, nos vamos a poder encontrar con los pactos de Dios, con las bendiciones de Dios, con los compromisos de Dios. Y Amalek nos va a atacar cuando estamos más débiles. Ahora estamos débiles en la mente, en la fe, en todo nuestro caminar. Venimos cansados de una batalla porque el pueblo venía cansado de correr a Faraón y a su ejército. Y van y se encuentra ese otro personaje como quien dice, vamos a ponerle otra. Y hay veces pasamos de una a otra y otra y otra. Pero al final, si nosotros no nos dejamos desenfocar, ni buscamos otro método o buscamos levantar un becerro que nos ayude a llegar a ese encuentro, un becerro de oro de lo que habíamos visto atrás, en lo que nosotros habíamos caminado, y eso es lo peligroso, levantar esos becerros en nuestras vidas, en lo que habíamos caminado. El pueblo había visto eso, había caminado en esa idolatría atrás, y ahora estaban levantando eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ir a levantar cosas que ya el Señor haya desarraigado de nosotros, porque eso nos va a debilitar y puede traer muerte espiritual, muerte física. A nosotros, cuando digo muerte física, es un estancamiento terrible en nuestras vidas, donde las cosas no fluyan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y sabemos que en este recorrido Dios está perfeccionando la vasija. Está perfeccionando la vasija. Cuando le salió a Amalek, le estaba perfeccionando la vasija, ¿qué? En el creer que Dios los iba a llevar al pie del monte y que se iban a casar con él allá. Tremendo. Cuando se levantó el becerro y Moisés baja con las tablas, Dios estaba probando también al pueblo para que, como quien dice, bueno, ¿quién de verdaderamente quiere seguirme y quién verdaderamente quiere casarse conmigo? Entonces atraviesen por encima de eso. O sea que habían dos espíritus contrarios. O sea, había gente que supuestamente estaba yendo a casarse, pero no estaba preparado para casarse. No tenía la mentalidad todavía de salir y de ser trasladado de Egipto. Cuando hablamos de esto es que Dios quiere renovar la vasija. Nuestra mente debe ser trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, como lo dijo Pablo. O sea, tenemos que ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, salir de nuestra mente, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, salir de nuestros sentimientos, porque hay veces somos muy emocionales en lo que hacemos. Y acá nos está llevando Dios al pie del monte a pasar por encima de todos los obstáculos, donde tenemos que sobrepasar las emociones, donde tenemos que pasar nuestras limitaciones y dejar que esa vasija se llene del Eterno de tal manera que el enemigo no pueda desbaratarnos por ningún lado. Por eso dice Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, y tenemos este tesoro en vasijas de barro. O sea, tremendo eso, en vasijas que están imperfectas, en vasijas que cada mañana pelean con esa naturaleza animal, demoníaca, diabólica, pero que confían que cada mañana hay una nueva misericordia para llegar al propósito, al llamado y a ese destino profético que tiene Dios para nosotros, donde nosotros asumimos el compromiso de decir, me voy ya con Cristo y yo ya no vuelvo atrás. O sea, ahí al pie del monte el pueblo, Dios se comprometió con el pueblo y el pueblo se comprometió con Dios. Entonces ahí es donde tenemos que llegar. Esto es muy interesante porque como estamos en lo de la cuenta del Homer, y donde estamos trabajando en nuestro corazón, recuerdan, para pasar de esa naturaleza animal a la naturaleza de verdad celestial o divina, pues acercándonos más cada vez más a la semejanza de nuestro Creador. Entonces hay que trabajar toda esta clase de temas porque acabamos de recordar Pesaj, y acuérdense que salimos de Egipto en Pesaj, y puede que usted y yo ya hubiéramos salido de Egipto hace años, pero hay áreas donde todavía el enemigo ha tomado ventaja, hay áreas donde todavía estamos en una naturaleza animal, de pronto en otras no, pero uno no se convierte en todas las áreas de una vez, vamos trabajando, ¿cierto? De gloria en gloria. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez, lo que decía mi esposo,
¿Cuándo se manifiesta este espíritu de Amalek? Cada que Dios nos va a transicionar y nos va a llevar a otro nivel de bendición. Entonces, evidentemente el pueblo venía de Egipto, de la esclavitud, iba para la tierra prometida, y fue ahí, en esa transición, donde Amalek vino y los atacó, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se manifiesta ese espíritu en nosotros? ¿Cómo puede atacar? ¿Cómo discernir por dónde Amalek me puede atacar? Porque hay que entender varias cosas. Amalek no va a venir de frente, lo que decía mi esposo, siempre va a estar vigilante para saber cuándo estamos débiles. Yo puedo estar débil porque una prueba me dejó débil, me dejó cansado. Yo puedo estar débil porque vino un ataque y me dejó débil en el cuerpo, o débil en la mente, o débil en mi fe, o simplemente tengo áreas con las que todavía no he lidiado y están débiles y soy vulnerable. Cuando dicen la retaguardia, él se refiere a los débiles espiritualmente o a los cansados, pero también esto se refiere a la debilidad que usted y yo podamos tener. No somos fuertes en todo. De pronto, usted ya es fuerte en el tema de la santidad, en lo sexual, y por ahí Amalek no tiene nada que hacer con usted. De pronto usted es tiene muy claro el tema de la oración, del ayuno, todo eso, y por ahí eso es tremenda herramienta y por ahí has estado muy vigilante, pero podemos tener áreas donde todavía no somos fuertes. Por decir algo, alguien puede todavía lidiar con ansiedad, puede lidiar con un temor. Y Amalek, como estuvo recorriendo cuando estuvimos atrás en Egipto, y nos conoce y sabe cuáles eran nuestras debilidades. En Egipto no, en la salida de Egipto. En la salida de Egipto. Y sabe cuáles eran, pero hablando pues del enemigo en sí, sabe qué debilidades traíamos y todavía con cuáles no hemos lidiado. Es ahí donde Amalek identifica tu debilidad, mi debilidad, y cuando ve que vamos a ser promovidos, viene y ataca. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? Sí, digamos yo tengo un problema de temor y entonces el enemigo viene y voy a ser promovida y Dios me viene hablando de llevarme a otra estación, a otro nivel, pero el enemigo sabe que tengo esa debilidad. Entonces es ahí donde viene y toma ventaja. Pero entonces mire, vamos a ir a la palabra y vamos a entender, porque entonces aquí es, dígame entonces cómo doy la guerra contra Amalek. Pues el Eterno dio instrucciones. Pero también vamos a entender qué pasó en Éxodo capítulo 17. Vamos a leerlo desde el 8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amén. Entonces aquí hay un tema importante, y es que el líder, que era Moisés estaba ¿dónde? En la cumbre del collado, estaba en el monte, estaba adorando, estaba haciendo su asignación, estaba en la presencia de Dios y con la vara, que es la vara de autoridad, en su mano. Entonces, él estaba haciendo su tarea allá y mandó a Josué a dar la guerra, ¿a dónde? Allá abajo. Entonces, aquí hay un tema importante, y es que cuando Moisés le dice a Josué, vaya y pelee, Josué tenía algo claro aquí, y era el tema y el poder de la cobertura espiritual. En este momento, cuando yo estoy peleando contra Amalek, yo debo tener muy claro el tema de la cobertura espiritual, porque hay un líder que está ya clamando por mí, hay un líder que está ya dando esa cobertura mientras yo voy y doy la guerra. Entonces, asegúrate de que cuando estés en una guerra, que estés vayas a ser promocionado y estés en una guerra y te haya salido Amalek en el camino, asegúrate estar bajo cobertura. Hay otro punto, y es que dice en el 11, dice, cuando Moisés levantaba sus brazos, o sea, el líder, Israel ganaba la batalla. Pero cuando bajaba sus brazos, Amalek comenzaba a ganar.
Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, mire lo que hicieron. Le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca, mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalek y a su ejército. Entonces vamos a entender varias cosas. ¿Quién es el líder en tu situación? En tu casa, el líder puede ser tu esposo. En cada lugar, puede ser en una casa alguien que está lidiando la batalla y que sea el espiritual y los otros no, y esté lidiando una guerra, pues así sea un joven, ese es el líder. A ese líder, el que está conectado con el cielo y el que está dirigiendo en ese momento, digamos, la situación espiritual, ese es el líder. ¿Qué tiene que hacer ese líder? Ese líder tiene que asegurarse de estar parado sobre la roca. Importantísimo, asegurarse de estar bien parado en el fundamento que es Cristo. Hay algo muy importante y es que cuando aprendemos a depender de Dios y de lo que Dios habló, y aprendemos a depender de toda palabra que salió de la boca de Dios, ahí yo puedo decir que estoy parado en la roca, que estoy firme, porque cuando yo estoy en la roca yo no voy a perder el norte en el momento del ataque o del movezón. Yo estoy claro, yo sé qué me habló Dios, yo sé hacia dónde me lleva, yo sé que esto es temporal, le tengo que quitar argumentos a Amalek, le tengo que quitar derechos legales, y si tengo temores, pues voy a trabajar en el temor, y si tengo orgullo, pues voy a trabajar en el orgullo, y si tengo un problema de sanidad, pues le voy a creer a Dios, y empieza a fundamentarme ¿en dónde? En la roca. Entonces hay dos partes importantes. Mire, lo que el éxito está determinado por la sustancia de la palabra eterna de Dios. O sea, esa fe, esa emuná, es agarrarme de todo fundamento, de todo lo que Dios me haya hablado, yo me tengo que agarrar de ahí, porque si no, Amalek rápido me va a tumbar. Entonces, ¿qué hizo el líder? Se sentó en una roca y la segunda parte le levantaron los brazos. ¿Qué significa levantar los brazos? Cuando yo levanto los brazos, esto no es un simple movimiento. Cuando yo de verdad estoy bajo presión y levanto mis brazos, yo lo que estoy diciendo es, yo me rindo delante de mi Dios, pero jamás me voy a rendir a Amalek. Entonces sí tiene un sentido muy poderoso cuando usted levanta sus brazos en oración, cuando usted se siente cansado, hágalo por un acto profético. Yo levanto mis brazos porque le estoy diciendo al mundo espiritual, yo me rindo, pero a mi Dios, jamás al enemigo, porque mi Dios, mientras yo esté pegado a Él, Él me va a dar la victoria, Él me va a pasar al otro lado. Esa es la parte de la que tenemos que estar seguros. Esa parte, cuando habla también de sentarme en la roca, es sentarme en la palabra y no me paro de ahí. Y no voy a dejar de creer a pesar de. Amén. Por eso yo tengo que saber en qué guerra estoy. Yo tengo que saber con quién estoy peleando. Por eso es muy importante este tema porque Dios está promoviendo a su pueblo en varias direcciones, a unos en lo espiritual, a otros en lo financiero, a otros en muchas áreas, en lo personal, y cada uno sabe por dónde lo ha traído Dios. Pero cuando ya empieza a hablar Dios y a anunciar que viene bendición, inmediatamente es que ataca a Amalek. Amalek quiere tu vida porque Dios decidió elevarte. Ahí es donde nos le volvemos, se busca, nos le volvemos apetitosos a Amalek. Cuando Dios habló de levantar. No podemos bajar los brazos. ¿Qué significa no bajar los brazos? No puedo parar de orar, no puedo parar de creer, no puedo parar de seguir sirviendo a Dios a pesar de. No puedo parar de hacer lo que yo sé que tengo que hacer. No puedo parar de seguir viendo la promesa, de seguir de lejos viendo la promesa. Es que la promesa
la promesa no es condicional a lo que estemos viviendo, sino a lo que Dios decidió eternamente. Entonces, cuando vamos pasando de su animal, la vista nos hace malas chanzas. O sea, lo que estamos viendo, pero no estamos viendo que tenemos que llegar al monte y en el monte que nos está esperando. No estamos viendo el final, sino que estamos trabajando en el intermedio. Y en ese intermedio es donde se está luchando con el ego. O sea, el ego, ¿qué hace? Viene de arriba, la presencia, y ese ego nos hace que se nos distorsione la manera de nosotros relacionarnos con Dios y de ver las cosas. O sea, se vuelve como si la vasija, si esta fuera la vasija, acá arriba, la vasija, como si tuviera un filtro o un colador, como si tuviera una telita acá, que se llama el ego. Y el ego no deja que pueda penetrar de arriba lo que el Padre quiere hacer para nosotros. Por eso mucho pueblo murió, porque la vasija tenía esas pantallas. Todas esas pantallas son temores. ¿Qué más? El ego, que es el orgullo, la falta de fe. Son pantallas que vienen a nuestras vidas. O sea, no deja penetrar que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros de la manera poderosa. Por eso necesitamos un espíritu superior, como lo tuvo Josué y Caleb. Tenían un espíritu superior y tan tremendo que salieron de la esclavitud y ya traían ese espíritu, un espíritu superior. O sea, estaban con esclavos, pero ellos no se consideraban esclavos porque ellos estaban atesorando la promesa que le habían dado a sus padres y a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos estaban diciendo, si Dios lo dijo, pues Dios desbarata al faraón. Si Dios lo dijo, todo lo que se nos ponga en el camino lo desbaratamos y vamos a llegar allá para casarnos con Él. Vamos a llegar a ese compromiso. Y dice que Cristo nos dejó que una prenda. ¿Y cuál es esa prenda? El Espíritu Santo como garantía a la novia. O sea, como quien dice, vuelvo por ella. Yo la voy a levantar, tengo cuidado de ella. Yo sé el plan y el propósito que tengo con ella. El problema acá es que esas pantallas, cuando decimos de esas pantallas o esos filtros que vienen a nuestras vidas, esas pantallas no nos dejan creer en nosotros mismos. ¿Cómo así? No le estoy diciendo que se levante un becerro de oro en su vida, no. No nos deja creer y estar convencidos totalmente que Dios nos habló algo y que Dios lo va a hacer. Porque eso pasaron, como en Hebreos que habla de los héroes de la fe, dice que murieron saludándola. O sea, ellos nunca se dejaron gobernar de nada, ni de nadie. Nosotros tenemos que someter todo eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a someter todo eso que nos quiere desenfocar. Y como dice la palabra, ¿acaso Dios no podrá hacer nacer en un día una nación? Tremendo eso. Entonces nosotros, hay muchas pantallas en nosotros que tienen que retirarse, arrancarse de nosotros para que pueda venir la verdadera presencia de Dios, porque no podemos ir a otro nivel siendo los mismos. Hay niveles donde Dios dice, de acá no me pasa así. Y cuando vamos a otro nivel, pues vienen esos revolcones. Vienen ese desbaratar y de levantar camas, mover todo en nuestra vida, sacudir el piso, porque Dios dice, no, es que ya así no me sirve. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar a que Dios me entregue cosas grandes si todavía en mi interior no he trabajado? Y la finalidad de Shavuot, y hago acá un paréntesis en esto con Amalek, ¿cuál es la finalidad de Shavuot? Que en nosotros salga toda levadura y que podamos estar preparados. En Shavuot, ¿qué se hace? Se toman 2 panes que representan las 2 casas, Judá y Efraín, que los 2 se necesitan. El pueblo judío nosotros lo necesitamos y el pueblo judío nos necesita a nosotros. Así suene como que nosotros no necesitamos a nadie, es un complemento que nos necesitamos. El olivo natural y el olivo injertado. Amén. Se necesitan, y ahí cuando llegamos a esa finalidad de la llenura, es la única fiesta donde se permite comer pan con levadura. De resto en todas las fiestas o todo lo que hable la palabra de Dios que tenga levadura es catalogado por pecado.
¿Qué quiere decir Dios con eso? Que cuando nosotros lleguemos a ese nivel de matar lo animal, ya los honores a nosotros no nos van a desviar. Ya estamos preparados para recibir la levadura de este mundo, las bendiciones grandes, todas las promesas que Dios nos prometió, y no nos vamos a desenfocar, vamos a seguir llenos, vamos a seguir conectados con el cielo, porque si hay gente que Dios le da una bendición grande y hasta ahí llegó, porque no estaba preparado para recibir esa levadura. Todo lo que hay en este mundo es levadura, todo. Pero cuando usted llega a ese nivel, ya eso no te va a mover, ya eso no te va a desenfocar, vas a poder dar sin esperar recibir nada a cambio, es otro nivel, porque entonces muchas veces tenemos apegos y muchas cosas. Ahora, cuando digo todo esto, no lo digo con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de edificarnos y que nosotros podamos expandir esa vasija y que podamos llegar a ese momento donde Dios diga, es hora de entregarle los honores. Es hora de entregarle las cosas grandes y las promesas. ¿Qué promesas grandes te ha dado Dios? A una gran promesa, un gran desafío. A una gran promesa, una gran responsabilidad y un gran proceso. Porque José, Dios lo llevó a un gran proceso porque tenía un gran propósito. Entonces, de acuerdo a mi proceso, de acuerdo a mi proceso, así será mi bendición, porque no te van a delegar un gigante para entregarte una naranja. Entonces, te ponen a pelear con un gigante porque viene una bendición gigante. Exactamente, y hay algo, y es que cuando Dios dijo, prometió que iba a borrar a Amalek totalmente, cuando dijo en Éxodo, en Deuteronomio también dijo, 17, en el 19 dice, por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Aquí hay algo muy importante y es que a Amalek no solo hay que vencerlo, hay que destruirlo. ¿Qué significa eso? O sea, Amalek dijo que iba a tener guerra con Dios iba a tener guerra con Amalek de generación en generación. Yo necesito no solo vencer, por decir algo, un pecado, digamos, en el área sexual, no solo vencerlo una Quiero vez. hacer una aclaración ahí cuando dice que guerra de generación en generación es el pueblo, no Dios, porque Dios es uno y único, nadie lo puede enfrentar. O sea, al pueblo le está diciendo, cuidado con el enemigo que siempre va a aparecer cuando ustedes menos lo crean y les va a hacer la guerra. Que esa es la connotación, ya, amor. Claro, claro, aunque dice la palabra, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación Pero en eso es generación. una traducción, pues. Exactamente, pero el que tiene la guerra somos nosotros, pues. No Dios. El que tiene que lidiar con esa naturaleza, esas debilidades donde él toma ventaja, somos nosotros, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir mi esposo. Entonces, porque dice que no es vencerlo, es destruirlo y borrarlo de la faz de la tierra. Nada. Es no dejar nada. Yo puedo vencer una tentación de pronto de robo y vencerla una vez y después venir otra ocasión y volver a salir victorioso, pero si ese espíritu de robo y esa inclinación al robo sigue ahí, tarde que temprano Amalek me va a volver a atacar por las espaldas y va a volver a tirarme, digamos, al piso. Entonces, así ocurre con toda y cualquier debilidad. Puede ser el temor. No, es que yo solté el temor en esta área. No, es soltar el temor completamente y soltarnos completamente en Dios, que el enemigo no tome ventaja por ningún área. De pronto yo aprendí a depender de Dios en lo financiero y de pronto ahí ya aprendí a soltarme en Dios, pero de pronto tengo un temor impresionante de que no me vaya a tocar un hijo, que no me lo vaya a tocar, que el enemigo no vaya a tomar ventaja con un hijo. Entonces le estás dando una Amalek, va a ver que ahí está tu debilidad, entonces va a tomar ventaja por ahí. Entonces cuando dice, no es vencerlo parcialmente, es desarraigarlo Saúl, que guardó de lo mejor. Exactamente. Saúl guardó lo mejor. Entonces, de eso es lo que Dios nos está hablando. Amalek, usted no deje por ahí cabos sueltos. Cuando usted esté lidiando con una debilidad, por llamarlo así, asegúrese de que fue desarraigado en todas las áreas.
y que usted de verdad, si estamos hablando por decir algo en el tema del temor, de verdad se soltó en Dios en todas las áreas. No, yo salgo de noche y yo sé que Dios me guarda y no me pasa nada. Listo, en esa área, súper. Pero de pronto hay otra área en la que el enemigo te pone a temblar cada que quiere. Entonces esa es una guerra y una batalla que la tiene usted y la tengo yo, todos. Pero entonces de eso se trata, que cada vez que vamos avanzando y vamos cambiando esa naturaleza animal a esa naturaleza divina o celestial o a la imagen y semejanza de Dios, cada vez acercarnos más a eso es eso, es ir saliendo de esa vieja naturaleza e ir dejándonos transformar la vasija, como decía mi esposo. Cada que Dios nos quiere transformar es porque nos va a dar algo nuevo, nos va a promocionar, nos va a elevar, nos va a llevar a otro nivel de bendición. Entonces lo que decía ahora mi esposo, no miremos las circunstancias, tratemos de entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Algo está trabajando en nosotros. Hay una historia cuando el Eterno le da la instrucción a Saúl de que vaya y borre totalmente y erradique todos los amalecitas. Y la orden fue... Y el ganado, y todo. Todo lo que era de ellos. La orden era eso. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Le dijo a Samuel. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vaca que llegan a mis oídos? O sea, él fue y hizo parte de la instrucción, pero dejó lo mejor. Dice aquí, además de perdonar a Agag, Salú y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros engordados, lo de poco valor lo destruyeron. Dios le dijo, destruya todo, hombres, ganado y todo lo que tenga que ver con Amalek. Y ellos fueron, pero mataron lo de poco valor y cogieron lo gordo. Y eso sí se lo llevaron. Hay cosas en la vida y en las áreas donde a veces empezamos a sopesar y a decir, esto sí lo dejo, esto no. Aquí me suelto en Dios, aquí todavía no. Y Dios dijo, erradique a Amalek totalmente. Entonces aquí es cuando viene ya Samuel y viene y cuestiona a Saúl y le dice, no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como rey. El Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor tu Dios, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos a los ojos del Señor? Has hecho mal. Entonces él viene y se justifica y todo esto, y mire lo que le dice Samuel. ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos? Entonces dice, fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas. Mire, él no asumió ahí su responsabilidad y vacas, lo que debía haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas? Tremenda. Más que la obediencia a sus palabras. Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces, lo que decía mi esposo, hay cosas y tiempos donde Dios permite que manejemos cosas, tolera situaciones, tolera debilidades en nosotros, porque sabe que estamos trabajando en otra. Entonces Dios como quien dice, bueno, les voy a tener paciencia, ya está lidiando en este momento con la mentira, todavía no lo voy a acosar con esto y esto, ¿cierto? Pero ya pasó esa, ya ha avanzado, sigue esta otra. Y ya esta no se la puedo tolerar más.
Entonces viene Dios y empieza a presionar de una o de otra manera, y ahí es donde estamos todos, quedamos en una línea donde obedecemos o nos resistimos. Aquí es cuando a veces uno quiere como que, ay Dios, yo todavía no quiero soltar esto, yo más bien, Otra cosa. yo me pongo a adorar pues toda la noche, me voy de vigilia. Y entonces Dios dice, no, sí, muy bueno que adore, pero yo le estoy pidiendo que se me rinda esto otro. No, entonces yo allá una ofrenda. Sí, listo, pero no, me gusta más que me obedecieras. Y ahí es donde dice que es mejor obedecer que ofrecerle sacrificios. Entonces a veces tratamos como de escondernosle a Dios, como que a ver si de pronto con esto lo embolato. Y no sabemos que no hay tal cosa y que los únicos que vamos a demorar el proceso y que de pronto lo vamos a hacer difíciles, pues somos nosotros. Aparte de que cuando Dios nos da una instrucción, por decir algo, confíe en mí, sueltes en mí, cualquier instrucción que Dios esté dando a cada persona, es muy delicado cuando ya viene y dice, ser rebelde es lo mismo que practicar adivinación. Ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Porque hay veces Dios dice, estén quietos y vean mi salvación. Estén en el lugar secreto y escuchen mi instrucción. Pero a veces empezamos a buscar ayudas, Bastones. Y muletas y bastones. Y entonces, ¿qué me dice este? Como evadiendo el propósito, evadiendo sí, como el proceso. El proceso, a ver qué me dice. A ver si de pronto, y de pronto en esa búsqueda de que me hable aquí y me hable allá, hasta Dios permite que en la desobediencia y en la resistencia te digan algo que te desvíe por donde ibas y por donde era el camino que había que pasar por ahí. Entonces, con Dios no hay tal cosa como atajos. Con Dios hay que pasar los procesos, pasarlos en bendición y no apartarnos de ahí, de su gracia, y revisar principios. Entonces, de eso se trata. Y si yo sé que yo tengo debilidades, pues yo que voy a adornar esto, yo sé que tengo que lidiar con eso. Pero Él es bueno, Él nos da gracia y nos da la gracia para pasar al otro lado. Entonces ya viene Saúl y le responde a Samuel y le acepta que dejó las mejores cosas y dice, reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias, le entró temor. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Tremendo. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor. Tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Este era un profeta, pero bien parado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios permite y nos pone ante una presión, Dios ya sabe qué va a pasar. Dios ya sabe todo ya, y nos quiere promover. Ya es que nosotros de verdad seamos moldeables y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Amalek te impide el avance hacia la conquista de tus sueños. Y esa parte es la que tenemos que aprender a identificar y aprender a discernir. Esa era la invitación en esta tarde. Bueno, Dios los bendiga, que la gloria de Dios sea sobre nosotros y podamos llegar a ese gran propósito del Eterno. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.